que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de Cuento que te cuento, el podcast que hacemos para intentar buscar el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Buscar porque siempre vamos a encontrar, porque siempre en los cuentos hay una lectura que analiza fantásticamente nuestro profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria, don Miguel Ortega, que le tengo junto a mí, enfrente mío. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Alfredo, muchas gracias por esa presentación tan maravillosa. Sí. Voy a venir más veces, ¿eh? Sí, pues eso es lo que yo quiero, que vengas muchas más veces. Estábamos hablando justo antes de empezar el programa de la profundidad de los cuentos. No, estábamos hablando de que se nos empañan o se le empañan las gafas con las mascarillas. Vamos a ser sinceros, ¿no? Sí, es así, se empaña hasta que coge la temperatura del lugar donde estás, lo pasas mal a veces. Lo hacemos con mascarilla, ¿eh? O sea, lo que pasa es que luego le damos un maquillaje de ecualización para que quede un poquito mejor, pero lo hacemos con mascarilla. Como siempre, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Hoy vamos con un cuento antiquísimo, un cuento que se llama La cigarra y la hormiga. Y que no sé si este cuento es el que ha labrado la fama a la hormiga de que es currante, sí, hacendosa y que sobre todo tiene esa capacidad de previsión para eso es lo que tiene el imaginario colectivo, ¿verdad? Si a cualquier persona le hablamos de la hormiga nos cuenta eso, que las hormigas son súper listas, son súper trabajadoras y además trabajan en comunidad para en verano poder recoger todo para poder sobrevivir en invierno. Esto es lo que todo el mundo dice y posiblemente tenga mucho que ver este cuento. Cuento que te cuento, con Alfredo Arense. Pues hoy vamos a hablar de eso, de la cigarra y de la hormiga, que es una fábula atribuida a Esopo. Otra vez Esopo aparece por aquí. Sí, Esopo, que es uno de los primeros fabulistas, como sabéis, griegos, de muy antiguo. O sea que... Pues vamos a escuchar el cuento, lo primero de todo, el cuento de la cigarra y la hormiga, la lectura que tiene, que como siempre lo grabamos en los estudios de Onda Universitaria, que amablemente nos cede la Universidad Francisco de Vitoria y que, como decía el otro día, además ya tiene aplicación en las clases de Miguel Ortega. Quien no escuche esto no va a aprobar ética. No, casi. Es verdad, no, pero les ayuda mucho a aprender luego a saber sacar éticas de trozos más grandes. O sea, de un videojuego, por ejemplo, de una película. Si tú empiezas por un trocito pequeño que tiene sentido en sí mismo, como es un cuento, te enseña a luego hacerlo con cosas mucho más grandes. Pues vamos a escuchar, como siempre, lo primero el cuento, que podéis escuchar además por separado, por si queréis hacer un viaje largo y ponerle los cuentos que tenemos en Cuento que te cuento. Y bueno, luego ya la moraleja se la enseñáis vosotros con la ayuda de Miguel Ortega en ese episodio extendido que es este, en el que además pues profundizamos un poquito más en el sentido de esta historia. Vamos a escuchar, como siempre, el cuento, hoy la cigarra y la hormiga. Cuento que te cuento. Los cuentos que siempre te contaron. La cigarra era feliz disfrutando del verano. El sol brillaba, las flores desprendían su aroma y la cigarra cantaba y cantaba. Mientras tanto, su amiga y vecina, una pequeña hormiga, pasaba el día entero trabajando y recogiendo alimentos. Amiga hormiga, ¿no te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo mientras canto algo para ti, le decía la cigarra a la hormiga. Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de tanta holgazanería, le respondía la hormiga mientras transportaba el grano atareada. La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su amiga, hasta que un día al despertarse sintió el frío intenso del invierno. Los árboles se habían quedado sin hojas y del cielo caían copos de nieve, mientras la cigarra vagaba por el campo helada y hambrienta. Vio a lo lejos la casa de su vecina la hormiga y se acercó a pedirle ayuda. Amiga hormiga, tengo frío y mucha hambre. ¿No me darías algo de comer? Tú tienes mucha comida y una casa caliente, mientras que yo no tengo nada. La hormiga entreabrió la puerta de su casa y le dijo: Dime, amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? ¿Qué hacías mientras yo cargaba con granos de trigo de acá para allá? Cantaba y cantaba bajo el sol, contestó la cigarra. ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno.
y cerró la puerta, dejando fuera la cigarra que había aprendido la lección. Y colorín colorado, este cuento que te cuento se ha acabado. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Bueno, pues ahí estaba el cuento de la cigarra y la hormiga, el cuento bueno, basado en la fábula de Esopo. Sí, la Es fábula de Esopo, ¿no? Esopo. Podemos atribuírselo a él, ¿no? Sí, parece ser que sí, que viene de la fábula de Esopo, efectivamente. Además, las fábulas sabéis que es con animales y justamente Esopo es uno de los que hace esto. Vamos con las lecturas que nos da esta historia. ¿Qué podemos sacar de la historia de la cigarra y de la hormiga? Bueno, lo primero, perfiles muy diferenciados sí. y prototipos claros de visión del mundo, ¿no? Sí. Uno que es... Bueno, es muy bonito, ¿no? Porque la cigarra, pues, como sabéis que canta en el verano, ¿no? Y entonces se le pone aquí la personalidad del vago, que solo se dedica a cantar y no hace otra cosa, ¿no? Entonces da esa impresión frente a la hormiga, que siempre que la vemos de acá para allá, con un trocito de una amiguita, con un trocito de un palito, con un trocito de tal, y a veces varias juntas intentando llevarse algo, y aparece el modelo contrario, ¿no? El modelo de el trabajador, ¿no? Bueno, sabemos efectivamente que esto es una cuestión natural, pero es verdad que en el cuento nos muestra estas dos ideas, estas dos maneras de ver el mundo, y nos enseña dos cosas bonitas, ¿no? La primera, que efectivamente en la vida hay que hacer algo para seguir vivo, ¿no? Si uno se dedica solo a cantar, a divertirse y a... ¿verdad? Que sería lo que hoy diríamos, pues al final llega un momento en que no entra dinero para seguir viviendo, ¿no? Claro. Y entonces ese es el problema que tiene la pobre cigarra. Y la hormiga, que sí está pendiente todo el tiempo del trabajo y que cuando llega el frío invierno, pues puede acudir a su almacén y sacar la comida con toda tranquilidad. Pero a mí me gusta mucho el tema de cómo está resuelto en algunas ocasiones, ¿no? Porque aquí es verdad que está... Yo he visto varias versiones de este cuento. No sé cuál es la gran... Tendría que ir a Esopo a ver cuál es. La verdad es que no lo he hecho, fíjate. Y lo voy a hacer después de esto. Porque en algunas las hormigas dejan plácidamente morir a la cigarra. Y a mí eso me parece un poco duro. Es verdad que seguramente la naturaleza sería así. Las cigarras se mueren en invierno y las hormigas aprovechan eso para llevársela seguramente, para comérsela en trocitos. Pero en otras las hormigas ayudan, ¿no? También a esa cigarra que parece ser aprende la lección, ¿no? Que es lo bonito del cuento, ¿no? Que aquí me gusta mucho más este final, ¿no? No sé a ti qué te parece, Alfredo, pero a mí me parece que es mucho más bonito que ayer al otro, ¿no? Sí. Hombre, el otro es un poco trágico, un poco extremo, ¿no? Sí, que no... Bueno, haber hecho tú las cosas, y como no las has hecho, pues ahora te fastidias, ¿no? Hombre, pues estoy pensando, por ejemplo, en los tres cerditos, que el hermano del que se burlan, él abre la puerta para que se salven sus hermanos. Sí, que a lo mejor hubiera sido otro final el decir, pues ahí os quedáis solos y que el lobo os zampe y os meriende por no haber hecho... Por no haber trabajado, sí, claro. Sí. ¿Por qué viene esa tradición de la hormiga de que están haciendo series trabajadoras? ¿Tiene alguna base real? Yo creo que no. Bueno, nosotros vemos, yo creo que más que base real es lo típico que desde pequeñitos, nosotros cuando trabajamos en el conocimiento del medio famoso, ¿no? Los animales, pues curiosamente hay una serie de animales que viven en comunidad, ¿no? De una manera, digamos, como más compleja, y uno son las hormigas, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene toda una especie de imagen de la hormiga como alguien que trabaja un montón, como un animal que trabaja mucho, como un animal que además lo hace comunitariamente, como que es súper ordenado por todos los líos de los hormigueros. Es verdad que son animales curiosos, ¿verdad? Que son animales, aparecen así esos cortes, ¿no? Que vemos a veces en los libros de texto de un hormiguero, donde está la reina, y están ahí los huevecillos, y están las obreras, y están las hormigas soldado. Bueno, entonces todo tiene como una gran cercanía con el ser humano en ese sentido, y yo creo que por eso se aprovecha mucho la hormiga como eso. Yo no creo que sea más trabajadora que otros bichos, la verdad. Pero y al final la lectura en nuestra propia vida, en nuestra propia esencia vital. ¿Qué nos dice este cuento? ¿Que debemos ser previsores, trabajar y estar todo el día pensando en que puede llegar un momento que no tengamos nada? ¿O disfrutar un poco también de lo que...? Bueno, yo creo que, como tú has dicho muy bien al inicio, aquí se nos presentan dos modelos absolutamente contradictorios, ¿no? Y entonces yo creo que aquí
quizás en medio está la virtud, ¿no? Yo creo que es verdad que hay que ser constantes, hay que ser trabajadores y el trabajo tiene sus frutos, pero también el trabajo nos da precisamente pues un tiempo que se llama ocio, ¿no? Mi trabajo hace que yo pueda tener un ocio y en el ocio, claro que es lícito, ¿verdad?, divertirme o, como hacía la cigarra, pues dedicarme a cantar. Que el cuento de la cigarra y la hormiga, imagino que como siempre en todos los cuentos, el propio lector se siente más atraído, más identificado siempre con uno de los personajes, y eso creo que también como modelo de aprendizaje es útil, ¿no? El verte identificado o el sentirte más cerca de un personaje te ayuda mucho más a entender el sentido de la historia, ¿no? Claro, primero el personaje, luego también ayuda mucho en esto, luego las ilustraciones. Con los niños funciona mucho la ilustración. El ver cómo es esa hormiga y ver cómo está escrita descrita, no solo descrita, dibujada la hormiga o la cigarra dice mucho, y sobre todo al niño. No olvidemos eso, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues ahí está el trabajo, la capacidad de previsión, el organizarse. Pues bueno, yo creo que al final ni blanco ni negro. Al final esto es una escala de grises y en el centro está la virtud. No sé, yo siempre digo eso, pero no sé si es un... Yo creo que en este caso es muy evidente, porque si yo me dedico solo a trabajar, ¿para qué trabajas tanto? También el trabajo es para un fruto concreto. Vivir para trabajar, todos sabemos que tampoco tiene mucho sentido. Otra cosa es trabajar para vivir. Pero en ese trabajar para vivir también está ese momento de ocio, de diversión sana, etcétera. Claro, lo otro que nos propone, que es no hagas nunca nada y dedícate a pasártelo bien, pues evidentemente ya sabemos que tampoco tiene sentido. Esta aplicación en tus clases de ética, como decíamos antes, que las clases de ética de don Miguel Ortega tienen ejemplos de cuento que te cuento, esto es peligroso, porque alguno puede decir, ves, si es que hay que llevar la vida de la cigarra, si es que al final la hormiga... Pero claro, el cuento al final yo creo que le acaba dando razón a la hormiga, ¿no? Sí, claro, en el cuento al final lo que importa es la constancia y el trabajo, aunque como decimos, ¿no? Los cuentos nos muestran solamente elementos, no significa que todos sean perfectos, exactos y verdaderos, sino nos muestran elementos precisamente para nuestra reflexión y crecimiento. Pues vamos con las conclusiones, los puntos más importantes que tenemos que destacar de esta historia, de este cuento, para nuestro crecimiento personal. Pues vemos aquí dos mundos opuestos, el mundo del perezoso que se dedica a la buena vida sin hacer nada y por lo tanto sin preocuparse del mañana, frente a un mundo, quizás si lo ponemos en modo muy radical, aquel que solo se dedica a trabajar pensando que sin su trabajo no puede hacer nada y se dedica exclusivamente a eso para tener cosas. Y nosotros aquí decimos que quizás en este cuento pues hay que tener una visión un poquito más abierta, descubrir la importancia de la constancia y del trabajo, pero descubrir también que ese trabajo nos sirve para tener nuestros momentos de ocio, de diversión sana y de entretenernos con cosas que son divertidas, como por ejemplo pues leer otros cuentos. Vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿no? Sería... Claro, ese es el gran problema, pero fijaos que hoy, y es bueno que lo digas, porque hoy muchas veces yo me encuentro gente que parece que solo vive para trabajar, y a mí, la verdad, me da un poco de pena. Pues ahí están las conclusiones de esta historia, la cigarra y la hormiga. No lo hemos dicho nunca, pero luego cuando cada uno termine de escuchar el cuento, pues también que haga su propia reflexión personal. Nosotros simplemente damos unos pequeños esbozos o pinceladas de las lecturas que tienen los cuentos, porque nos ayudan a crecer como personas y nos ayudan a entender un poquito más lo que somos, de dónde venimos, y que esto no es parte de nuestra sociedad actual, sino que forma parte de la vida, de la antropología, desde todo, que existió el ser humano. De toda nuestra historia, así es. Eso es. Gracias, Miguel Ortega. Profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Alfredo, por hacer posible estos cuentos que te cuento. Cuento que te cuento, ya sabéis, lo podéis escuchar en las principales plataformas de podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple, Spreaker, YouTube, y compartirlos con quien queráis. Y nada, hasta el próximo episodio, ha sido un verdadero placer. Chao. Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal, con Alfredo Arense.